Esperemos que funcione esto. Ahí estamos. Un poquito sobre la materia, ¿sí? Análisis y diseño de sistemas. A ver si alguno me puede así rápidamente decir a qué le suena esto, el análisis y diseño de sistemas informáticos. ¿Sí? A ver, alguno que me pueda decir. Bueno. Nada. Bueno, vamos a empezar de a poquito. Vamos a tratar de definir por las palabras de la materia lo que significa, ¿sí? Los sistemas son elementos o cosas que se fueron estudiando, ¿sí? La teoría de sistemas, que también le voy a dejar en el campus un apunte, tiene que ver con los sistemas son como elementos que se empiezan a juntar entre sí y entre todas forman un conjunto, ¿sí? Ese conjunto de componentes va a servir para hacer algún tipo de trabajo, alguna función, alguna meta, ¿sí? Sistemas en general. Nuestro cuerpo es un sistema vivo, ¿sí? Y adentro tenemos lo que se llaman otros sistemas más pequeños o subsistemas, ¿sí? Que van diciendo lo que se van encargando cada subsistema de una parte en particular y se va intercomunicando cada subsistema con otro y en sí el cuerpo humano termina siendo un sistema más completo y cada ser humano es un sistema, ¿sí? Y capaz que un país es un sistema de personas, una ciudad, no ser un país tan grande. Ya es un sistema de personas, ¿sí? Cada subsistema persona es parte de esa ciudad y podríamos pensarlo como un sistema social, ¿sí? De personas que viven en una ciudad. Y todo ese sistema social tiene un funcionamiento y tiene cosas que hace y deja de hacer. El audio está saliendo bien, ¿no? ¿Se escucha Sí, bien? sí, 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 profe. sí. está escuchando bien. Perfecto, buenísimo. Así después queda bien. Entonces, nosotros lo que vamos a ver son sistemas informáticos. Informático tiene que ver con la información, ¿sí? Entonces, las computadoras, Profe, sí, decime, bueno, yo el año pasado habíamos visto el tema de sistemas informáticos y sí, lo que usted dice, claro, ese es lo que conformaría, por ejemplo, el sistema informático sería la computadora, el software, el recurso humano, los datos, la información, todo eso que se genera como un círculo forma todo el sistema informático. Entonces sería como sí. analizar parte por parte este sistema, sería algo así, ¿no? Sí, el sistema informático, como lo vamos a ver nosotros, está un poco más orientado se podría decir, al programa de computación que administra los datos, ¿sí? Más que nada es la información, es un sistema de información. Básicamente el sistema lo que hace es administrar información, lo que vamos a ver nosotros por lo menos, sistemas informáticos. Lo que tiene, ahora lo que vos dijiste viene muy bien con lo que después vamos a ver y con la pequeña tarea que les voy a dejar, que un sistema informático, ¿sí? Generalmente está relacionado con personas, con una organización, ¿sí? Y ese sistema informático aparte necesita de quien lo construya, por ejemplo, quien lo diseñe, quien lo venda, quien lo pague, ¿sí? Va a haber problemas de información que ese sistema va a solucionar. El objetivo de un sistema informático es administrar información para que la usen personas de muchos tipos de información. En este caso la información, hoy día casi cualquier tipo de información se puede, lo que se dice, digitalizar. Al principio se hacían
solamente textos, fechas, números. Hoy día se puede digitalizar cualquier tipo de información, videos, audio, cualquier cosa. Entonces, esos sistemas informáticos trabajan con información digital, unos y ceros, ceros y unos, y eso se guarda en distintos lugares. El sistema informático lo que hace es darnos la capacidad de tener acceso a esa información y mantenerla en una forma que no se pierda y darle una coherencia, ¿sí? Y que esa información se mantenga estable. Por ejemplo, la información que hay en un banco, ¿sí? Ahí se tiene un montón de información, por decir una de los sistemas informáticos más comunes. Entonces, todo lo que pasa con las cuentas bancarias, con los clientes, con las tarjetas de crédito, esa información tiene que estar muy bien guardada y no se tiene que alterar en forma incorrecta. Entonces, un sistema informático lo que hace es guardar esa información y mantenerla. Aparte, hay muchos actores, los vamos a denominar actores involucrados en un sistema informático. Entonces, vamos a volver un poquito al nombre de la materia. El nombre de la materia tiene sistemas informáticos y adelante tiene análisis y diseño. Entonces, la parte de análisis de un sistema informático tiene que ver con cómo se llega a pensar y a construir un sistema, ¿sí? Esa es la parte de análisis. Más que la construcción, el análisis tiene que ver con poder indagar en los actores que quieren ese sistema. Yo que sé, el dueño de una organización, puede ser una empresa, puede ser una organización sin fines de lucro, cualquier tipo de organización que necesita manejar información en cantidad y que tal vez los programas informáticos comunes que tenemos en una computadora común no le alcanza, porque uno podría manejar información en planillas de Excel, en documentos de Word, de texto, se puede manejar información de muchas formas, pero cuando la información ya empieza a ser la cantidad muy grande y se necesita hacer búsquedas, se necesita hacer comparaciones, se necesita hacer cuentas, entonces ahí ya los programas comunes ya no alcanzan, entonces hay que hacer algún tipo de sistema que guarde mucha información en una forma ordenada y una forma fácil de acceder y fácil de obtener. Entonces ahí es donde entra a jugar lo que se llama el análisis, o sea, para que ese sistema sea construido van a aparecer personas del ambiente de sistemas que van a tener que interactuar con los que conocen del problema. Generalmente, cuando se necesita un sistema, hay una persona que tiene algún tipo de necesidad, de problema o de proyecto por el que necesita manejar información. Y esa persona es la que mejor conoce el problema, porque ella trabajó con eso toda la vida y está teniendo problemas con esa información. Entonces, va a venir una persona que es generalmente el analista, y el analista va a tener que interactuar con el dueño de esa organización o del problema, y va a tener que tratar de aprender y ver cuál es el problema, por dónde viene, ¿sí? Y tratar de aprender de ese dominio que se dice, de lo que es el problema en sí. Entonces ahí entra lo que se llama el análisis. Entonces para hacer ese análisis hay técnicas que después más adelante vamos a empezar a ver un poco, por lo menos a tener una idea de cómo son, y esas técnicas para que el analista pueda recuperar esa información porque el analista hoy día está con una persona haciendo un sistema, un proyecto, ponerle que dure 6 meses, un año. Termina ese proyecto y el analista tiene que irse a otro cliente que capaz que es de otro rubro, de otra cosa, entonces tiene que saber cómo tener un sistema de hacer preguntas y poder obtener esa información para después poder volcarla
en el sistema que necesita ese segundo cliente, ¿sí? Entonces, esas son las técnicas de análisis que vamos a tratar de nombrar y mencionar. Luego que el analista hizo su trabajo, se pone en contacto, si es un proyecto relativamente si es un proyecto chico, capaz que es la misma persona que después hace lo que se llama el diseño y la construcción del sistema, ¿sí? Por ejemplo, una persona que puede funcionar como analista, después funciona como diseñador, después funciona como programador. Entonces, hace todo el ciclo una misma persona. Pero los proyectos a veces son un poco más grandes, entonces hay personas dedicadas a lo que es el análisis y hay personas dedicadas a lo que es el diseño y la construcción, y después vamos a ver que hay otras etapas en todo el sistema, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en algún otro tema. Entonces, ahí entra lo que se llama el diseño del sistema, análisis y diseño del sistema. O sea, primero se hace el análisis de la problemática que está presentando el interesado, el cliente, el jefe de la organización o el gerente o quien sea, gerente técnico. Y después, una vez que ese análisis está relativamente hecho, entendido cuál es la problemática, pasa a lo que es el diseño. Entonces ese diseño ya estaríamos lo que llaman la parte un poco más técnica, ¿sí? Más de la programación, de las pantallas, de la información, cómo se va a guardar, si una base de datos, si de otro tipo. Una pregunta, ¿algo de base de datos? ¿Ustedes vieron alguna materia, algún acercamiento a ese tema de bases de datos? Creo que no. No vimos. No vieron nada. No. Bueno, entonces capaz que vamos a hacer algo relativo a eso. Y tema de servicios web, web services, algo de eso. Eso sí, lo de FTP, lo de descargas, lo de host, para hostear una página. Hostear una página. Bien. Y lo que es, ¿cómo se llama? Se me fue de la cabeza. Bases de datos, web services y, bueno, después se me ocurre. Ustedes vieron lo que era un diseño de una página, ¿sí? Web. Sí. Y algo de programación con PSInt, ¿sí? Sí, sí. Sí. Bueno, Sí, perfecto. Entonces, ahí tenemos un acercamiento a lo que es la parte técnica de un sistema. Tienen las páginas que podrían ser las pantallas, tienen el PSIN, que podría ser la programación de los datos, ¿sí? Los algoritmos, y después tendríamos una parte que la vamos a ver, que serían los datos. En el fondo, todo lo que realmente conviene, lo que realmente importa en un sistema de información es precisamente la información. No tanto cómo yo la voy a mostrar, no tanto cómo yo la voy a presentar. Eso también es importante. Pero eventualmente yo lo que tengo que mantener siempre de la forma óptima son los datos, la información. Porque yo teniendo la información bien organizada y bien guardada, luego yo puedo tomar un programa para buscar esos datos, para mostrarlos de una forma adecuada e interesante, ¿sí? Y de esa forma poder manejarlo. Yo le voy ahora a compartir la pantalla, a ver si puedo compartir la pantalla. Yo ahí en el campus les dejé un par de bibliografía para que ustedes vayan teniendo como
Tu navegador no puede compartir tu pantalla. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué? Bueno, no les puedo compartir la pantalla. ¿Por qué será? Yo les quería mostrar algo. ¿Me esperan un poquito? Yo me voy a desconectar y me conecto de vuelta para ver si puedo compartirles Sí, la pantalla. Opa. Compartirles la pantalla, ¿sí? Bueno, Un segundito. porque yo tengo la pantalla chiquita. Perfecto, perfecto, no hay problema. Entonces, lo que hay en el centro, entonces vamos a achicar un poquito, ¿eh? Así se ve un poquito más cómo es el gráfico. El gráfico es un cuadrado y arriba tenemos, hay un cuadrado blanco en el medio y que tiene conexiones con distintos rectángulos con flechas en los 4 costados, ¿sí? Lo del centro se podría decir que es el sistema de información, ese famoso sistema que queremos que la persona que tiene el problema lo necesita. Entonces lo que trata de mostrar este cuadro es todos los actores, personas, distintos interesados, distintas partes de la organización que están relacionados con ese sistema de información, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? La idea es mostrar todas las personas que interactúan con ese sistema de información de una u otra forma, distintas formas van a interactuar. Entonces, lo que tenemos arriba dice impulsores de negocios, que son los que tratan de vender ese sistema o fabricar ese sistema, ¿sí? Y abajo tenemos los impulsores de tecnología, que son gente que no hace sistemas, pero sí hace la tecnología para que esos sistemas se puedan fabricar. ¿Sí? Por ejemplo, el lenguaje de programación, escucharon hablar del lenguaje de programación PHP, Java, Python, ¿sí? sí, sí. O las bases de datos, SQL Server, MySQL, Microsoft Access también. Todos esos son los que están acá abajo, los impulsores de tecnología. A la izquierda, que dicen los jugadores. Los jugadores son las personas que tienen que ver con quiénes son los no tan técnicos, sino los que van a usar el sistema, o son los que necesitan el sistema, pero no de una forma técnica, sino de una forma funcional, o sea, que necesitan solucionar su problema con este sistema. Acá en esta cosita, en este rectángulo largo a la izquierda dice analistas de sistemas y administradores de proyectos, ¿sí? Esos son generalmente los que organizan la parte esa. Y después tenemos los constructores del sistema, los diseñadores del sistema, los usuarios del sistema y los propietarios del sistema. Todos estos están relacionados más bien con la necesidad de tener un sistema funcionando, ¿sí? Los que lo fabrican, y el propietario y los usuarios. Los usuarios son las personas que son parte de la organización que van a usar ese sistema. No están tan interesados en cuánto va a costar, sino en qué problemas le va a solucionar. Acá arriba, el propietario del sistema sí es el que va, generalmente el que lo pide y que lo va a pagar. Así que él está muy interesado en los costos, en cuánto tiempo va a tardar en hacerse, por dónde va a funcionar. Acá abajo tenemos los constructores
y los diseñadores. Los constructores son generalmente los programadores, ¿sí? Y los diseñadores son los analistas y alguna otra persona que diseña cosas que son internas al sistema o externas para que funcione. Y después acá, a la derecha, tenemos lo que es necesario para que un sistema se pueda crear, es que hacer un proyecto. Ese proyecto va a tener varias etapas, varias secciones, varios hitos. Entonces, acá como que está dividido en 4. Dice inicio del sistema, análisis del sistema, diseño del sistema e implantación del sistema. O sea que vamos de que se inicia el proyecto hasta que el proyecto es realmente instalado para que se pueda empezar a usar. No sé si tienen alguna pregunta sobre todo esto. Bien. Hasta ahora yo no. Bueno, perfecto. Entonces, ustedes pueden leer la primera parte del capítulo 1 de acá el libro de el Witten que está ahí en el campus. La primera parte del capítulo 1 habla de un poco de descripción de este gráfico. Y un poco les voy a leer una partecita que yo saqué del libro, como un poco así como cerrando todo este tema. Como usted ha visto, los propietarios, usuarios, diseñadores y constructores de sistemas con frecuencia tienen muy distintas perspectivas acerca de cualquier sistema de información que se va a construir y utilizar. Algunos están involucrados en generalidades, mientras que otros se enfocan en los detalles. Algunos no son técnicos, mientras que otros son muy técnicos. Esto presenta una brecha de comunicación que siempre ha existido entre quienes necesitan soluciones de negocios basadas en computadora y quienes entienden la tecnología de la información. El análisis de sistemas crea puentes para cortar esa brecha. Usted puede, y probablemente lo hará, tener un papel como analista de sistemas o alguien que trabaja con analista de sistemas. ¿Sí? O sea, la idea es que un sistema de información está impactado por muchos tipos de perfiles de personas, dueños de empresas, usuarios. Por otro lado están los técnicos, los que fabrican el sistema, los que lo programan. Después están las personas capaz que tienen que hacer toda la parte de pagarle a los que trabajan por ese sistema, los que administran el proyecto, ¿sí? Los que manejan los tiempos. Entonces, todas esas personas, y aparte tenemos los que están viendo un negocio por un lado y están por otro lado los que fabrican la tecnología para hacer ese sistema. O sea, hay un montón de perfiles y de opciones que hay lo que llaman un sistema. Entonces, yo les voy a dejar una tarea. Hay un foro, en la clase 1 creo que hay un foro, que yo dejé puesto, después el campus recién lo estoy empezando a configurar, así que puede ser que vaya cambiando alguna que otra cosita. Pero voy a dejar en el foro un posteo para que ustedes cada uno entre a ese posteo y dé una respuesta. ¿Sí? No sé si eso ustedes lo hacían con otras materias, usar los foros y dar respuestas. Sí. Bueno, entonces la idea es esta. Yo les puse esta consigna. En el esquema adjunto, cada flecha menciona una parte del contexto de un sistema informático. Lea cada uno de estos componentes, que un poco lo pueden leer en el libro y un poco también verlo acá en la explicación de la clase,
para luego dar una respuesta en este foro. Deberá mencionar en la respuesta al menos 2 de estos puntos donde usted fue parte del proceso de análisis y o diseño de algún sistema informático. Acá estaría, ahora que estoy viendo la consigna del proceso de análisis, diseño o uso de algún sistema informático, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Describa brevemente el sistema en cuestión y su participación en el mismo. ¿Se entiende la consigna? O sea, más o menos. Me perdí un poquito la parte principal, más que nada. bueno, la idea es que ustedes hagan un poco de historia de su paso, de su relación con los sistemas informáticos, no sé, en algún trabajo, en alguna escuela, en alguna organización, en cualquier lugar donde hayan tenido relación con algún sistema informático, sea como usuario o sea como ayudar en el proceso de la construcción o ayudar en el proceso del análisis, que a ustedes les vinieron a preguntar, mira, ¿cómo haces tal cosa? Porque lo tenemos que hacer, reproducirlo en un sistema, ¿sí? Ustedes capaz que trabajaban en algo relacionado con una venta de algo, entonces tenían que hacer un sistema de ventas, y ustedes sabían cómo se vendía eso, pero el programador o el analista no sabía nada, entonces él vino y les preguntó a ustedes. Entonces, en ese caso, ustedes estuvieron ayudando en el diseño, o fueron consultados por el analista. O solamente fueron usuarios de algún sistema informático, en algún trabajo, en alguna organización, en alguna escuela. O sea, tratar de hacer memoria de por lo menos 2 instancias durante su experiencia y contesten ahí en el foro. Y traten de relacionar esas participaciones con el gráfico este. Si son usuarios, si estuvieron con algo con el diseño, o tal vez estuvieron involucrados en la parte administrativa de alguna empresa, que ustedes tuvieron que pagarle a alguna empresa que estaba haciendo algún sistema, ¿sí? También puede ser. Porque fíjense que hay un montón de gente involucrada en un sistema de información. Entonces la idea es que ustedes puedan, en su experiencia, pensar y dar una respuesta en cuanto a 2 situaciones donde estuvieron algún tipo de rol que se muestra en este gráfico. ¿Sí? Yo voy a finalizar el compartir. Bueno, yo con esto ya estaríamos terminando. ¿Alguna duda de la tarea, de la temática? No, a mí me quedó claro. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto, Sí. bueno. Bueno, chicos, Sí. entonces esta fue más que nada una clase introductoria para un poco volvernos a ver un poco la cara virtual en este caso. Y empezar a ver un poquito también de dónde estaban las partes técnicas que ustedes habían podido ver la clase el año anterior y poder empezar con este primer tema. Yo voy a parar la grabación ahora